Hola, buenas noches. Noche de martes a miércoles. Hoy, como nos ha recordado algún oyente, pues seguramente va a ser un programa interesante, vamos a decirlo así. No porque no hayamos avanzado muchas de las cosas, sino porque se está plasmando en la realidad temas que, por ejemplo, comentamos ayer o días anteriores. Nos vamos a centrar en nada más y nada menos que tenemos 11 temas casi para que vean la actualidad. Vamos a empezar hablando de esa votación, esa consulta del Consejo de la República que ha decidido, como ayer más o menos anticipábamos, que no se apoyara la investidura de Sánchez. Y esto, alguno ha saltado de alegría. Bien, esto ya está hecho, no sé qué. Bueno, vamos a ser sinceros. Puigdemont está buscando una solución personal. Está buscando una solución personal, lo vamos a explicar en el programa, porque es consciente que el independentismo está muerto. Y dice, ¿para qué meterme en un follón si yo no tengo recorrido? Y esto al final va de personas, con todo el respeto o sin ninguno, taradas, que solo necesitan intentar encontrarse en la vida de alguna forma satisfactoria para ellos mismos. Recuerden además que ha votado apenas el 4%. Ayer decíamos que seguramente si a lo mejor se movía en el 7, el 8, fíjense que ya no hablábamos de mucho más. Decíamos que por el interés quizá podía llegar al 9, al 10, pero al final se ha quedado en un 4 y pico por ciento. En fin, hasta nosotros hemos recibido los resultados, hemos sido los primeros en decirlos, porque vamos a decir una pista, una cosa de esas interesantes. Nosotros estamos suscritos, formamos parte de ese Consejo de la República, vamos a decirlo así, porque al final, miren, para saber las cosas a veces hay que estar hasta metido en la basura. En fin, cada uno lo que quiere y nos ha llegado, tengo la hora por aquí, el mensaje que hemos colocado en red, a un nombre anónimo se pueden imaginar, pero nos ha llegado el mensaje del Consell de la República Catalana, el email ha arribado a las 17:06, para hacerse una idea donde notificaban esa extraña pregunta, con esa respuesta del 75% muy clara. Como decíamos ayer, como se preveía este resultado, hoy se aprovechaba para presentar el pacto Sánchez-Díaz, y así ha sido. Había que esconder ese tema, como vamos a explicar, como también está intentando hacer la gente de Junts. Y han presentado el pacto con cosas, vamos, que no se acaban de entender y con errores que han llevado, por ejemplo, el error de Díaz de hablar de suprimir los vuelos 2 horas y media, que no es lo que dice el texto, nada, a AENA perder hoy 615 millones de euros en bolsa. Nada, por un error de Yolanda Díaz, que no sabe ni leer la tía. Tiene 3 másters ficticios, claro, y no sabe ni leer lo que ha firmado. Es tan lamentable la actuación de este personaje que uno no sabe exactamente qué pensar. Si es que la gente que vota a esta gente es muy retrasada, porque no tiene otra explicación, tiene algún trauma infantil, o realmente es que ven en esta gente la oportunidad de que una persona profundamente inútil, con un cociente intelectual muy bajo, pueda aspirar a algo en la política y piensan que ellos pueden verse reflejados, porque si no, no tiene otra explicación. Luego hemos tenido algo que también, parece que todo lo que estamos diciendo lo comentamos ayer, que fue un programa muy intenso. Decíamos que hoy le iban a dar alguna bofetada a Álvarez cuando presentaba lo del catalán, y así ha sido. Letonia, Lituania y Finlandia, fundamentalmente, solo uno de los 27 parece que ha apoyado lo del catalán, que ha sido Eslovenia, y le han repetido que hay cosas y hay otros problemas más importantes que ponerse a hablar del catalán en la Unión Europea. En fin, lo dijimos ayer, ha quedado constatado. Explicaremos, como decíamos, lo de Yolanda Díaz y los 615 millones, también en una empresa seria. Ahí no recordemos que es medio público. Lo hubieran demandado. En Estados Unidos estaría en la puta calle ya esta señora, pero bueno, hay tantas cosas que en otros países esta señora estaría en la calle, mentir en los másteres, etcétera, etcétera, que cuanto menos nos debe hacer gracia. Ha aprovechado Podemos para reclamar sus ministerios, por cierto, bueno,
mire, ¿qué otra cosa pueden hacer? Y del entorno de Podemos, pues nada, salió la noticia hoy que desde que está Sánchez y por lo tanto la ministra de Igualdad, la señorita Irene Montero, España ha quedado 22 puestos en la lista de bienestar de las mujeres. Para que vean que caen 22 teniendo un ministerio, en fin. Luego se han empezado a dar cuenta algunos, hablamos del PNV, que este pacto no acaba de funcionar y siguen enfadados por esos chascarrillos, risas y toses que hubo en el discurso que dio ayer el señor Urkullu delante de la empresa familiar. Hubo aplausos luego para el rey. Saldremos luego fuera de España para hablar de esa petición de dimisión del gobierno de Israel al secretario general de la ONU, que había dicho que los ataques no surgieron de la nada, en fin. Algunos la comunicación, el señor Guterres, la tiene muy mal planteada. Ha pedido su inmediata dimisión y ha anulado su reunión con él. Mientras se sigue esperando esa ofensiva terrestre, sigue habiendo bombardeos, sigue estando la cosa en amplia tensión. Y acabaremos paseándonos por algo que nosotros hemos repetido en muchas ocasiones, pero es de esas cosas que parece que es como esa lluvia fina del norte de España que va calando, calando, y la gente a veces no se da cuenta de que se está mojando. Ya hablamos de la poca transparencia del gobierno. Hoy ha sucedido en el en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, donde le han dicho directamente a la portavoz que era eso de que diera 3 turnos de palabra, cuando, no lo han dicho así, pero para hacerse una idea, cuando, por ejemplo, en el gobierno del PP se daban hasta una docena de turnos de palabra. A este gobierno no quiere que le pregunten. Recuerden que la presentación de Sánchez y Díaz, abracitos, besos, tampoco han permitido palabra a nadie ni preguntar, pero más cosas. Por ejemplo, se ha vanagloriado hoy el presidente Sánchez de que la tasa de empleo es muy alta, pero es imposible recordarle a ver qué opinión tiene que, ojo al dato, 1,7 millones de los ocupados trabajan menos de 1 hora a la semana. No sé, si ustedes piensan que con 1 hora a la semana puedes pagar piso, comida, viajes si quieren y lo que seas, yo creo que con 1 hora a la semana mucha gente no puede pagar ni el teléfono móvil, ni la luz. Pues eso no se le puede preguntar al presidente. Tampoco cosas que van surgiendo de esas negociaciones que son poco transparentes con ciertos partidos. Se vislumbran diversas cosas desde esa cuestión de que si ha de ser una nación, no ha de ser una nación. Cataluña, también parece que a alguien se le ha ocurrido dentro del mundo independentista pedir al PSOE que en la próxima, que sería un gesto que considerarían interesante, que el juramento que haga la princesa Leonor de la Constitución también lo haga en catalán, en fin, citando a letones, lituanos y finlandeses. Pensamos que hay cosas más importantes, pero bueno, en fin, cada uno puede tener lo que sea. Y en todo caso, también conocer cómo se estructuraría y cómo garantizaría el PSOE el paso por el Tribunal Constitucional cuando sea recurrido. En fin, todas esas cosas que muchos de ustedes les gustaría saber y que el gobierno, en poca transparencia, no está dando ninguna razón. Son cosas que este gobierno no acepta explicar. Cuando este gobierno, recuerden, siempre hablaba de transparencia, no sé qué, ya no hablamos de Podemos, que cuando llegó decía aquello de que todo declarado, que no sé qué, y al final es que es para echarte unas risas. En fin, pues empezamos, si les parece, hablando del señor, por llamarle de alguna manera, Carles Puigdemont, que hoy ha salido el resultado. Recordemos, la votación acabó ayer a las 6, ha votado apenas el 4%, perdón, un poquito más del 4% de los potenciales votantes. Vamos a darle los datos. El censo es de 90.484 personas. Ha habido 4.021 votos. Supongo les interesa poco estos datos. 4,45% de participación y un 74,9% ha votado que sí a la pregunta. Que la pregunta era: ¿el Consejo de la República ha de promover el bloqueo a la investidura del presidente del Estado español por parte de los partidos independentistas? Pues el 75% de los que han votado han dicho que sí. Para hacerse una idea, hablamos de 3.009 personas. En fin, para echarse unas risas. Pero claro, aquí tenemos
y vamos a intentar explicar un poco las cosas interesantes. Esta petición no la hizo Puigdemont. En ese Consejo de la República que está desmantelando, por cierto, Puigdemont, cualquiera podía pedir, vaya usted a saber quién ha sido, podía pedir que se preguntaran las cosas, si se votaba, si se podía aceptar o no. Y efectivamente se ha aceptado esa votación, y como ha recordado ya hace unos minutos el Consejo de la República, ellos no forman parte de la negociación con Pedro Sánchez. Ellos simplemente quieren vehicular esa respuesta a los partidos que sí forman parte de esa negociación, como diciendo, no sé, esto es aquello que tan catalán, que saben que aquí jugaban con las palabras para engañar. No sabemos si aún piensan que la gente es tonta o es que lo son, pero está claro que esos votantes de este Consejo de la República, pues suponemos se sentirán muy desengañados si Puigdemont acaba bajándose los pantalones. Y la teoría, y aquí empieza los temas interesantes. Puigdemont, de perfil, ya lo hemos explicado más de una ocasión, es lo que podemos definir como una persona con importantes taras, vamos a decirlo así, y no lo considero un insulto, no, es la realidad. Ya sucedió en los años 90, cuando era redactor jefe del diario El Punt, si no nos equivocamos, bueno, no nos equivocamos, pero lo decimos así para quedar bien, y justo pues cuando hubo aquella redada del mundo independentista antes de los Juegos Olímpicos del señor Garzón, juez Garzón en aquel momento, antes de ser expulsado, pues desapareció. Desapareció Puigdemont. ¡Ay, cuántas historias de aquella época! Aquellas barras de bar. Recuerden aquella canción de aquellas barras de bar. En fin, y donde algunos solitarios largaban demasiado. A partir de ahí, los incidentes, como sabrán y hemos explicado, hemos escrito más bien del tema, cuando la primera vez que fue elegido alcalde de Girona, que el candidato que iba a serlo recibió unos anónimos, sospechosamente, y se descabalgó de la candidatura, y apareció este señor. Luego el falso currículum, en eso como Yolanda Díaz, que unas horas antes de ser presidente, en todos lados, este era doblemente licenciado, era periodista y filólogo catalán, y algún espabilado que lo están escuchando ahora, escribió un artículo diciendo que era un simple bachiller. Nos dijeron de todo, como lo de Yolanda. En fin, como no era en aquel momento, teníamos que haberlo publicado un mes después. Ahí nos equivocamos, porque entonces hubiera sido delito, porque hubiera salido en el currículum de la Generalitat y todo eso. Pero como en aquel momento había sido investido y no se había modificado todavía la web de la Generalitat, pues se consideró que no era delito. Hubo alguien que demandó a Puigdemont por falsedad documental y se consideró que no. Bueno, el juez también unos cojones bien grandes, con todo el respeto, porque claro, en el Ayuntamiento de Girona sí que constaba que era licenciado, pero se ve que el Ayuntamiento de Girona, con todo el respeto, era una mierda, que da igual mentir, da igual engañar. Pero la cuestión importante, tenemos al señor Puigdemont que, a pesar de las taras, vamos a decirlo con claridad, no es idiota. Y él es consciente de que el independentismo está muerto. Y está claro porque se ha comprobado incluso en este tema, que en principio era crucial, pues han votado 3.000 de 90.000. Sí, hablamos de 7 millones de catalanes, según Álvarez, los 10 millones que tenemos el catalán como lengua nativa, que también hablaremos de ese tema. En fin, de esas cosas que uno pues dice, bueno, pues parece que el independentismo está definitivamente muerto. Y por cierto, por mucho que diga Sánchez, el independentismo lo mató la manifestación aquella de octubre del 17, donde no fue el Partido Socialista. No por nada, señor Sánchez. Pues claro, ustedes pónganse en el lugar. Saben que estos ejercicios los hacemos en muchos programas. Pónganse en el lugar de Puigdemont y digan, vamos a ver, si el independentismo está muerto, o sea, que no dejamos de ser Esquerra y nosotros y Esquerra el cuarto y quinto partido en las últimas elecciones en número de votos. Con lo cual, hagamos lo que hagamos. Si esto tan trascendental han votado, 3.000 iluminados a favor. O sea que no ha interesado a nadie, han votado en total un poco menos de 4.000. Si esto es lo que interesa, es que no les interesamos a nadie. Y si no les interesamos a nadie, ahora que vienen las elecciones europeas de aquí un tiempo, no vamos a salir. Y si volvemos a Cataluña y me ponen de condición, que ya hemos explicado que no puedo ser candidato,
O me enfrento al gobierno y digo que no hay investidura, que es la otra opción, y me quedo aquí muerto de asco, seguramente detenido en breve, pues buscan una solución personal. Y la solución personal, obviamente, para Puigdemont es borrón y cuenta nueva, vuelvo a Cataluña, cultivo el campo, salgo en alguna televisión diciendo chorradas, me pagan para escribir o lo que sea. Oiga, me jubilo y ya está. Encima, a lo mejor con un poco de suerte, cobra hasta la jubilación del presidente de la Generalitat. Y eso es lo que en principio, en una mente normal, estaría pasando por la cabeza de Puigdemont. Pero claro, aquí hemos dicho, y es un elemento fundamental, que Puigdemont no es precisamente una mente normal, que nadie piense que vamos a decir que es privilegiada, porque sinceramente se puede imaginar que no lo es. Con lo cual, le pesa esa votación, porque él se ha hartado de decir, él y el independentismo, que lo importante era votar. Lo recuerdan, aquellos sobre todo en Cataluña. Es que no nos dejan votar, es que no nos dejan votar. Oiga, ¿han votado? Rápidamente se han ufanado, uno a callarse, porque no sabe qué decir, aunque se imaginaban el resultado, y otros a decir que el Consejo de la República, que ya es cierto, no era vinculante, pero incluso a desmarcarse. El Consejo de la República dice que emitirá, que es Puigdemont, el presidente, para hacerse una idea, una comunicación a él mismo, que es Junts, para decirle los resultados, porque él y él no se comunican. Lo de Puigdemont es muy gracioso, ¿eh? Yo creo que habría que intentar vivir durante unos segundos en su cerebro, es minúsculo, pero habría que intentar vivir para intentar entender cómo entiende el mundo él. Porque es cuanto menos histriónico que él, que es presidente de una cosa, y él que lleva las negociaciones de este Junts, tengan que comunicarse uno al otro el resultado que todo el mundo ha visto. Esto, según parece, será mañana. No vaya a ser que lo estresen esta noche. Mano izquierda, mano derecha. Vaya usted a saber qué hace con la mano derecha o con la izquierda este señor. En fin, y todo eso pues lleva a una situación donde la lucha interna, vamos a decirlo, de Puigdemont es si sobrevivo yo y envío a la mierda, perdón, a lo poco que me queda, o quiero hacerme el héroe mirando abajo y no viendo nada, tirándome al precipicio. Hombre, pues no sé, repasando la historia de Puigdemont, puede pasar cualquier cosa, desde que se nos vuelva a ocultar en un camping, a que se vuelva a esconder teniendo miedo de que alguien le diga algo, que alguien saque algún expediente suyo pasado, aunque eso es muy complicado, vamos a decirlo, porque eso quedaría un poco extraño. Porque uno podría decir, lo podría haber sacado antes, y el desprestigio que tiene el mundo independentista ya es suficientemente grande para que todo el mundo se ría de él. Y claro, cuando toda la política de un país, de casi 50 millones de personas, depende de la parida mental de un señor como este, es que el problema no lo tenemos con el señor, ¿no? El problema lo tenemos con quien pone en esa disyuntiva a una persona con importantes taras intelectuales y mentales. Y esa persona, como pueden imaginarse, ha sido Sánchez, que ayer ya informamos y dijimos con claridad, hoy salía el resultado y era muy probable que hoy presentaran el acuerdo entre PSOE y Sumar para intentar disimular la derrota en esa consulta que en principio no vale para nada. Pero fíjense lo poco que vale que le han tenido que montar el paripé entre Sánchez y Díaz hoy, sin preguntas, por cierto, hablaremos al final del programa, para intentar ocultar, digamos, esa patada que parece le había dado el Consejo de la República al acuerdo y a la investidura de Sánchez. Intentan disimularlo para hacer pasar que nada, que han votado, ya lo han visto, supongo que no han visto los medios hoy, que ha votado el 4%, pero qué mierda es eso, 3.000 tíos. Les importa un huevo ahora que la gente vote. Hace unos años, recuerden que lo importante era votar. Ahora les da igual que voten. Y en aquel momento recuerden que votaba a lo mejor el 20% y decían que no, que era súper importante porque el resto no votan porque no quieren. Y ahora va, da igual. Es que es todo tan de risa que hemos tenido que ver a Sánchez y Díaz haciendo el paripé. Han presentado dos cosas que
sobre todo el impuesto de sociedades, poniendo al 15%, donde se dice, perdón, que no será sobre el resultado contable, sino sobre la base imponible. Y eso implica, no vamos a entrar aquí en temas económicos, que las grandes empresas y los grupos pueden llegar a pagar hasta un 40% más de impuestos. El gobierno, la señora Díaz, ha hablado de 10.000 millones. Se imaginarán que los empresarios están contentísimos, porque, como todos sabemos, y ustedes y nosotros también, todo lo que pagamos de impuestos va a hospitales, carreteras y becas. Lo saben perfectamente. No va nada a la gasolina del Falcon, no, no jodamos. Porque, como ha dicho Díaz, en un error monumental, se van a prohibir los vuelos de más de 2 horas y media en España. Un error porque el pacto no dice eso. Pero Díaz no sabe ni leer. ¿Y qué ha provocado eso? Pues primero una avalancha en redes. Nosotros vamos a decirlo, hemos también puesto nuestra notita, hemos puesto el vídeo de las declaraciones de Díaz. Y claro, con esas palabras de Díaz, pues cerrado Santiago, Vigo, La Coruña, el aeropuerto de Asturias, el de Santander, etcétera, 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 Valladolid, etcétera, etcétera, etcétera. Porque claro, Díaz no sabe ni explicar eso. Porque luego el texto lo que dice es que quedan segregados los hubs y queda pendiente obviamente de donde los trenes, que Díaz no había dicho, transcurran en menos de 2 horas y media. Con lo cual es una medida que en principio es de cara al escenario, porque afectará escasamente a pocos trenes. El tema de los hubs, que alguno no ha entendido, es fundamental dentro de esa explicación que Díaz queremos que no sabe de qué va el tema. Y por ejemplo, aquellos que viajen de Barcelona a América saben que en muchas ocasiones tienen la oportunidad, pueden obviamente enlazar por París o otros países, pero es práctico a veces enlazar vía Madrid. Y hay el que se llama el vuelo América, que es el vuelo que lleva a la gente que luego embarca para ir a otros países, Chile, Argentina, etcétera, etcétera, y haces el trayecto, te dejan en Madrid y cambias de vuelo y de avión. Claro, ustedes imagínense eso, que se cancelaran los vuelos y tuvieras que ir en tren cargando las maletas, sobre todo cuando vas a ciertos países, maletas grandes, luego llegar de Sants a Atocha, de Atocha coger un taxi o lo que sea para ir al aeropuerto, hombre, y luego que vieras volar por encima de tu cabeza el Falcon para ir de Madrid a Valladolid con el presidente, porque no hay trenes y por seguridad nacional. Es que son unos cachondos, hay que decirlo así. También han reducido, pretenden reducir a 37 horas y media la jornada, con un matiz importante, que eso no afecta a los salarios, con lo cual las empresas tendrán un gasto mayor. En fin, como ha recordado algún economista hoy, es duro ver que legisla gente que en su puñetera vida ha pagado una nómina, ni ha creado una empresa. Es la triste realidad. Pero todo eso, como pueden imaginarse, porque estamos delante de partidos superdemócratas y supertransparentes, pues fíjense que lo van a llevar al Comité Federal este sábado del PSOE para aprobarlo. Y aquí surge una cosa muy curiosa, y es que ¿saben de qué no hablan? De la amnistía. No hablan de la amnistía, que parece que no existe para estos dos partidos. Es cuanto menos curioso. Y algunos interpretamos, que procuran que ningún papel salga, nada que pueda comprometer las elecciones del 14 de enero. Porque si mañana, imagínense, Puigdemont, en un movimiento lateral de esos que tiene, decide, luego seguramente de irse por Berlín o algún sitio parecido, decide, el pueblo me ha dicho, el Popla, que no apoyemos a Sánchez, y a pesar de que yo pensaba que la amnistía me iba a devolver a casa, voy a aceptar el designio del Popla, todos esos rollos que pega Puigdemont. Nadie podría acusar a Sánchez de tener un papel escrito donde dijera que iba a aprobar la amnistía. Para que vean los detalles hasta dónde llegan. Y claro, otra es que en el Comité Federal del PSOE, que obviamente se puede imaginar que tampoco es que sea la cumbre de la intelectualidad de este país, esos detalles ni los ven.
Porque al final, los que están muy metidos en el entorno viven en un mundo paralelo. Y hoy hemos tenido a Álvarez, que también lo decíamos ayer, intentando volver a convencer a la Unión Europea de poner el catalán, aunque luego ha remarcado catalán, euskera, gallego, el catalán, vamos a decirlo así de claro, señores del BNG y vascos, si ustedes son tontos y se quieren creer las cosas, allá ustedes, pero pueden escucharlo. Y nosotros dijimos ayer que más de uno le iba a lamer, perdón, que le iba a poner en aprietos, que le iba a explicar las vergüenzas. Y han sido, curiosamente, países que aquí en Cataluña muchos pensaban que eran súper proindependentistas, pues Letonia, Lituania, Finlandia, que tiene ciertamente otros problemas, han sido los tres principales países que le han dicho literalmente a Álvarez que hay otros problemas en la Unión Europea bastante más prioritarios. Que no perdamos el tiempo, no han utilizado la palabra, en gilipolleces. La añadimos nosotros porque el lenguaje diplomático es más fino. Solo ha habido un país que parece que estaba interesado, que era Eslovenia, y el resto han echado risitas. Y alguno, que esto Álvarez lo sabe, o no lo sabe, porque tampoco es el tío más espabilado del reino, han comentado a lo bajo cómo puede ser que un gobierno tenga que hacer esto para seguir gobernando. Porque eso al final es la realidad. Y Álvarez además ha mentido, porque ha explicado esa historia copiada del independentismo de que, claro, el catalán tiene 10 millones de hablantes. Y uno empieza a contar y se va a una estadística, no nuestra, de la Generalitat, donde dice, en el 2013, estoy hablando de memoria, que el número de parlantes maternos de catalán era aproximadamente unos 3 millones poquito. Creo que incluso era menos de 3 millones, hablo de memoria, ¿eh? Hombre, ustedes se imaginarán que en Finlandia pues hay mucha gente que habla inglés, pero lo que se considera son los nativos cuando haces una valoración de cuánta gente en estadísticas de la Unión Europea son los que usan el idioma, porque se sobreentiende que obviamente pueden utilizar el inglés en Finlandia, pero hablan el finlandés o el danés, en el caso danés, de Dinamarca, perdón, o el alemán o el que sea. Porque si empezamos a sumar todo el mundo que conoce más lenguas que su lengua materna, hombre, pues en Europa hablaríamos solo en inglés. Y claro, cuando haces ese truco del independentismo, lo que haces es sumar hablantes a territorios. Y claro, lo que hacen es sumar, pues todos los habitantes de Cataluña, según parece, dominan el catalán, lo cual es muy curioso, porque aquellos que sean de Cataluña lo saben perfectamente. Según esa fuente de Álvarez lo dominamos, pero nos obligan a hacer un certificado C para entrar en la Generalitat. ¿Será que no se fían de que hablemos catalán? Valgam Déu, que diríamos aquí. Porque claro, si somos todos nativos, ¿para qué coño nos piden el certificado? Que no nos piden de español en ningún lado. Es de esas cosas curiosas, pues que bien explicadas, pues a alguno le genera risa. Como las cosas mal explicadas, pues generan pérdidas. Y hemos dicho lo de Díaz, ese grave error de no saber leer. Bueno, sinceramente lo que pensamos es que Yolanda Díaz, aunque sepa leer, que pensamos que supuestamente no, se ha sacado una carrera, vamos a decirlo así, porque está en el Colegio de Abogados de Ferrol, pues con una carrera suponemos sabe leer mínimamente. Pero suponemos, habría ido a la peluquería, estaría muy nerviosa, viendo a Pedro, emocionada, no sabemos, pensando que vuelve a ser vicepresidenta, pues ha hecho la tontería del año. Pero es que las tonterías del año en política y en un escenario donde no han permitido preguntas, que fíjense, la poca transparencia lleva a los errores. Pues no han permitido preguntas, a alguien le hubiera hecho hincapié en la pregunta y solamente Yolanda Díaz o no hubiera sabido responderla, hubiera quedado peor, o hubiera dado una explicación. Porque ha dicho que se iban a suprimir los vuelos nacionales de menos de 2 horas y media. Y lo que dice el acuerdo del PSOE y Sumar es que se van a reducir, no a suprimir eso por un lado, siempre que haya el tren, y siempre que no sean hubs internacionales. Con lo cual, hasta que eso ha aparecido, que según parece han tenido que buscarlo y mucho en el documento, pues la sensación
ha llegado rápidamente a la bolsa y ha perdido AENA. Aquí va. Nosotros lo hemos mirado justo cuando hemos visto el vídeo, lo hemos visto prácticamente en directo, el vídeo de Yolanda Díaz, y estaba subiendo AENA un 1%. Al cabo de un rato ha caído más del 3 y el 4, al final ha quedado en el 2,60%, que solamente mañana recuperará al explicar la lógica, o no, no lo sabemos. Pero claro, nuestra pregunta es, ¿y quién paga los 615 millones que ha perdido AENA hoy? Obviamente lo va a pagar usted y nosotros. Pero no sé si conocen que hay países como Estados Unidos que en estos temas son muy serios. Cuando alguien manipula información y provoca movimientos en la bolsa, puede ser hasta detenido. Y si fuera un presidente de gobierno, vicepresidente, ni les cuento, estaría ya en la puta calle. Aquí no pasa nada. Que es Yolanda, que es muy maja y que nos va a arreglar el mundo a dos hostias. En fin, cosas, como diríamos, que pasan y que uno no deja de sorprenderse. Y obviamente, Podemos, cuando ha visto lo del pacto, ha dicho que ellos piden sus 3 ministerios. Suponemos Belarra, suponemos Montero, y no sabemos a quién más quieren colocar, pero bueno, en fin, suponemos que en el fondo quieren colocar a estas dos pajaritas para intentar seguir pagando la hipoteca. Veremos a dónde llegan. Lo que está claro, que como hemos repetido en infinidad de ocasiones, hay muchos partidos que se juegan la vida si no gobiernan, en la investidura. Y sobre todo, muchas personas individuales se juegan su carrera política. ¿Porque alguien se acuerda de Echenique? Por citar un ejemplo. ¿Qué fue de Echenique? No hablamos de Pablo Iglesias, obviamente, que está metido en todos los follones porque es el urdidor de todo esto, pero esa es la realidad. Y eso empieza a afectar no solo a este partido, sino a muchos partidos, porque además empiezan a salir datos pues que te dejan un poco en evidencia. Hoy ha salido que la lista de bienestar de las mujeres, desde que gobierna Sánchez, o sea, desde que Montero está por allí, España ha caído 22 puestos. Y eso que tenemos un ministerio dedicado a eso. De esta última legislatura, 13 puestos. O sea, vamos encadenando fracaso tras fracaso. Ya no hablamos del aumento de la violencia, etcétera, etcétera. Porque claro, si tú colocas, con todo el respeto, a una cajera a llevar un ministerio, pues tienes muchas posibilidades de que las cosas no vayan bien. Y todo esto, además, estos movimientos extraños, esto que el PSOE denominaba explicar cómo van a ser las cosas, pues empieza a crear reticencias. Y claro, hay uno que siempre es proclive a las reticencias, aunque luego sean bastante cobardes. Hablamos del PNV, que dice que esto no le encaja, sobre todo no le encaja el tema este del 15% de sociedades sobre el resultado contable, porque en teoría al PNV le cuenta gente seria, entre comillas. Y siguen enfadados además porque se han dado cuenta que en la calle empiezan a aparecer un poco gente de risa. En la conferencia de la empresa familiar empezó a hablar el señor Urkullu en vasco y empezaron, pueden ver el vídeo por redes, mucha gente a toser, etcétera, etcétera. Claro, algo dirá, obviamente puede hablar en vasco, puede hablar lo que le dé la gana, pero cuando tienes un escenario, digamos, no iremos, internacional para su concepto, en el sentido de que no es exclusivamente vasco, hombre, pues se hace extraño. No sé, si viene el presidente de Finlandia mañana y se pone a hablar en finlandés en un congreso, pues dirás, hombre, pues o se avisa y se tiene traductores, porque si no la gente no se entera de nada. Y eso es básico, pero a algunos se les ha subido lo de las lenguas a un escenario cada vez más extraño. Y el PNV empieza a ponerse nervioso, y empieza a ponerse nervioso porque sus elecciones sí que son el año que viene, y empieza a ver que esto puede ser complicado. La rumorología además empieza a encenderse por todos lados. Algunos hablan incluso de que en caso de gobernar el PSOE habría una opción de poner una moción de censura al cabo de una semana porque el PNV la apoyaría. En fin, sería el fin del PNV, esos desvaríos. Pero para que vean que todo está en un momento álgido, no, muy álgido. ¿Recuerdan aquello del Tourmalet? Ahora ya estamos en el momento de
vamos, de caernos todos y no saber bien dónde vamos. Mientras en el mundo, pues tenemos que Israel pide la dimisión de Guterres, el secretario general de la ONU, porque este ha dicho que los ataques de Hamas no surgieron de la nada. En fin, otro analista internacional que no sabemos de dónde sale, pero la realidad es que yo no puedo estar de acuerdo, más en desacuerdo, lo que sea, pero las formas, señor Guterres, las formas. Uno no puede reunirse, han anulado la visita obviamente desde Israel, y poner a parir a la víctima. Ustedes se imaginan, para poner un ejemplo, los atentados de la Casa Cuartel, no sé, en Zaragoza, o los de República Dominicana, en Madrid, etcétera, que apareciera al día siguiente, al cabo de una semana, el secretario general de la ONU dijera, es que lo de ETA no viene de la nada. Hombre, nadie lo entendería. Porque a los ataques terroristas no se les puede justificar bajo ningún concepto. Mientras Israel sigue preparando la ofensiva terrestre, vamos a ver cómo funciona en los próximos días. Y nosotros vamos a acabar, que nos hemos alargado mucho, hablando de esa poca transparencia en el gobierno, algo que empieza a ser muy preocupante, digámoslo así. Incluso hoy ha sido primero un periodista del País, es de los que les dan turno, pero hasta él se ha quejado por sus compañeros, empieza a notarse cierto cabreo, ya no solo en unos medios, sino en general, porque algunos se empiezan a dar cuenta de que esto se está separando un poco de la democracia, vamos a decirlo así. Pues hoy la rueda de prensa del Consejo de Ministros, en el turno de preguntas, solo había dado 3 turnos la señorita esta, no sabemos cómo se llama, la de pelo corto, la morena, mis sonrisas. Y había dado 3 turnos y en el tercero le ha dicho el periodista del País, hombre, que antes se daban más. Para hacerse una idea, cuando gobernaba el PP, que recuerden que eran los de la tele de plasma y todos esos rollos, se daban más de 10 y más de una docena de palabras. Ahora dan 3. La ministra se ha sentido aludida y ha dicho, bueno, voy a dar un cuarto que les veo muy interesados. Claro, antes no estaban interesados. Es una vergüenza que no se pueda preguntar al gobierno que ha hecho vela siempre, recuerden lo del plasma, de anteriores gobiernos. Y esto es la falta a veces de autoestima del PP, que no ve la jugada, vamos a decirlo así, y está un poco acomplejado en no criticar estas cosas. También la rueda de prensa de hoy de Sánchez y Díaz, tampoco ha habido preguntas. Recuerden aquel momento cuando gobernaba el PP que los periodistas se fueron porque no les permitían preguntas y dejaron las cámaras. No hay cojones de hacerlo ahora. No hay cojones de hacerlo ahora. Y cosas, por ejemplo, como que han salido hoy, que ha remarcado hoy Sánchez, de que está encantadísimo, bueno, aparte de haberse conocido, de la gente ocupada en este país, de las tasas de actividad, pero hay una estadística muy curiosa, que 1,7 millones, que se dice pronto, o sea, yo creo que 1,7 millones, ninguno de los oyentes se sabe el nombre de 1,7 millones de personas, para que vean que es mucha gente, yo creo que ni de 100. Bueno, que tenga mucha memoria, a lo mejor de 500, pero poco más, Creo que hay estudios de cuánta gente es capaz de acordarse uno del nombre. En fin, hay estudios de cualquier gilipollez en este mundo. Pues, como decíamos, 1,7 millones de ocupados no trabajan ni una hora a la semana. No sé, nosotros pensamos que cuando salga Escrivá, por decir a alguien, o Yolanda Díaz, sería una buena pregunta hacerle. Ministra, ministro, ¿cómo pueden pagar el alquiler de una casa? ¿Cómo pueden pagar la comida, la luz? Incluso la comunicación, el teléfono. Ya no hablo de las vacaciones. Alguien que trabaja ni una hora a la semana en este país. Veríamos qué nos explica los ministros. Eso es transparencia. El resto es engañar. Pues claro, algunos pensamos que la lógica, no sé qué opinan ustedes, es que la gente que consta como trabajando al menos trabaje un mínimo. Porque entendemos que el trabajo es una forma para sobrevivir. Hombre, a lo mejor 1,7 millones que no trabajan una hora a la semana son multimillonarios y se tocan los huevos cada día, pero pensamos que no. Luego, como decíamos, hay
también sería interesante a este gobierno de la no transparencia preguntar por esas cosas que circulan, que por ejemplo ha pedido el entorno de Puigdemont, además de mil cosas sobre la nación catalana, reconocer, etcétera, 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 porque saben que se va a pasar por los huevos lo que ha votado el Consejo de la República, pues que la jura de la princesa Leonor sea también en catalán. Yo creo que hay que invitar al ministro de Exteriores de Letonia, al de Lituania y quizá al de Finlandia también, entre otros, porque otros países saben que los dicen lo mismo, pero lo dicen en Bajini, a la investidura de Leonor y que le digan allí delante que coño, que hay problemas más importantes que hacerlo en catalán. No sé, ¿qué opinan ustedes? En fin, esto al final se está convirtiendo en un circo. Y lo peor, que el payaso mayor del circo, el señor Puigdemont, va a tener unas noches muy complejas, porque todo, y eso es así de cierto, está en sus manos. Y cuando pones en las manos de una persona con el rigor intelectual de Puigdemont, vas a hacer como con Urkullu, en fin, de risa, pues las cosas no sabes bien por dónde van a ir. Nosotros pensamos que esto es ya la culminación de esa etapa del Tourmalet y ahora podemos decir que viene ya el descenso vertiginoso, lo que no sabemos si se nos caerá el ciclista Sánchez o llegará a la meta. Porque esto al final se está convirtiendo en un espectáculo dantesco, donde por cierto el Congreso no está ni se le espera, y donde cada vez más gente, por suerte, empieza a ver que esto es peligroso para la democracia. Y el problema no es Puigdemont, insistimos. El problema es un señor que pone en Puigdemont esas decisiones. Y ese señor, se puede imaginar, se llama Sánchez. Vamos a ver mañana cómo suceden las cosas, qué pasa, qué deja de pasar. Si opina Puigdemont, que llevaba, excepto que haya opinado en este momento del programa, llevaba 2 días sin decir nada, si va a aceptar o va a intentar jugar a eso, que también saben mucho en Cataluña, de no digo nada a ver si cuela. Total, son 3.000 idiotas los que han votado, tampoco parece que se vayan a quejar mucho. Seguimos avanzando, seguimos explicando historias. Siguen teniendo las aportaciones, por cierto, porque esto parece va para largo. Nos esperamos a mañana, como siempre decimos, seguimos.